Reyes del Asfalto en Truck Simulator Ultimate. Ascenso, traición y renacimiento. En Truck Simulator Ultimate, no se trata solo de manejar. Se trata de con quién manejas. En el asfalto virtual, donde miles de jugadores recorren rutas todos los días. Algunos deciden ir solos, otros deciden formar algo más grande. Así nació Reyes del Asfalto. Oye, mi nombre es, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Mi nombre es, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Oye, mi nombre es, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Se siente el Mexican style, se siente el Mexican style, se siente el Mexican style. Mi nombre es, ya lo saben, Flaco Truck Player. Pero esta historia no es sobre mí. Es sobre una comunidad de camioneros virtuales que entendió que el verdadero poder en el juego no está en la velocidad. Está en la unión, más que un grupo, una familia. Reyes del Asfalto comenzó como muchos otros equipos. Jugadores que coincidían en ruta, que compartían radio, que se apoyaban en convoy. Fue a principios del 2022 cuando empezamos con esto. Fernando, Chifas, Sergio Loera, Chester, Hugo, Salo, Biker, Dialex, Ángel 666, Isabelita, Cap, Toño y Denny. Pero había algo diferente. Organización. No corríamos sin rumbo, no bloqueábamos por diversión, no competíamos entre nosotros, coordinábamos rutas, respetábamos distancias, cuidábamos al último del convoy como si fuera el primero. En el multijugador, eso marca la diferencia. Y hay algo que pocos recuerdan. Hubo una época donde los servidores apenas soportaban 10 camiones conectados al mismo tiempo. 10. Y cuando entrábamos en convoy, el servidor se saturaba. Filas de camiones esperando entrar. Filas reales. Jugadores intentando reconectar. Rutas llenas. El asfalto no daba para más. No era común ver eso en ese momento. Pero nosotros lo provocábamos. Mientras otros equipos se desordenaban en tráfico o se desconectaban a mitad de trayecto. Nosotros llegábamos juntos. Y eso empezó a llamar la atención. No por arrogancia, por disciplina, las skins y el impacto que muchos olvidaron. Otro punto que marcó diferencia fueron las skins. No eran simples diseños, eran identidad, colores definidos, logotipos bien pensados, estética uniforme en convoy. Cuando 8 o 10 camiones con la misma skin entraban al servidor. Se notaba, se sentía, muchos jugadores comenzaron a preguntar cómo las hacíamos, cómo se diseñaban, cómo se implementaban, y enseñé, compartí el proceso, expliqué cómo hacerlas, mostré cómo exportarlas. Varios creadores aprendieron de ahí. Varios empezaron a sacar sus propias skins después. Pero el reconocimiento nunca llegó. No hubo créditos, no hubo menciones, no hubo memoria, y aún así, el impacto quedó. Porque aunque el nombre se olvide, la influencia permanece. Crecimiento y alianzas. Reyes del Asfalto no creció solo. Comenzamos a interactuar con otras comunidades dentro de Truck Simulator Ultimate. Convoys conjuntos, respeto mutuo en servidores, Lobos Alpha, Imperial Dragons, Los Rápidos. Comunidades antiguas también, con historia dentro del juego. No era una competencia destructiva. Era una competencia sana, una rivalidad que nos obligaba a mejorar, a organizarnos más, a comunicarnos mejor. Cada grupo quería destacar, y eso elevó el nivel de todos. Aprendimos que el mapa es grande, pero el respeto es más grande. Jugadores de distintos grupos comenzaron a reconocernos. No por ser los más fuertes, sino por ser constantes. La radio siempre activa, el convoy siempre ordenado, la comunicación clara. Eso construyó reputación, y la reputación en multijugador vale más que cualquier camión personalizado. La traición, cuando la confianza se rompe. Pero cuando una comunidad empieza a destacar, también despierta tensiones. No todos comparten la misma visión. Durante una serie de rutas importantes en multijugador, algo cambió. Movimientos anticipados. Jugadores externos esperando exactamente en nuestros puntos de paso. Bloqueos demasiado bien sincronizados. Demasiadas coincidencias. Alguien sabía nuestras rutas antes de que saliéramos. La parte más difícil no fue el sabotaje. Fue la duda. Porque cuando la desconfianza entra en un equipo, divide más que cualquier choque en carretera. Conversaciones tensas. Jugadores cuestionando decisiones. Silencios en la radio donde antes había coordinación. Reyes del Asfalto no se rompió de golpe. Se fue fragmentando. Y eso dolió más que cualquier accidente. El abismo, silencio en el servidor. Hubo días en que el servidor se sentía vacío. Menos convoy, menos comunicación, menos energía. Después de haber llenado servidores. Después de haber hecho filas de camiones esperando conexión. El silencio pesaba más. Y sí, personalmente fue difícil. Porque cuando lideras una comunidad, sientes la responsabilidad de cada caída. Siento encerrado dentro de un montón, recuerdos del corazón.
imaginé guardar un chingo de cosas, pero hoy me equivoqué. Pero esta historia no termina ahí. El descubrimiento. En lugar de reaccionar con enojo, analizamos. Revisamos horarios, momentos exactos de sabotaje, patrones repetidos, y apareció una coincidencia constante. Un miembro con acceso a planificación interna. No hubo gritos públicos, no hubo escándalos, hubo decisiones, se ajustaron permisos, se reorganizó la estructura, se reforzó la comunicación interna. No para excluir, para proteger. El renacimiento, más fuertes, más unidos. Reyes del Asfalto volvió, pero diferente, más conscientes, más selectivos, más unidos. No todos regresaron, pero los que se quedaron entendieron algo clave. Una comunidad no se define por los momentos fáciles, se define por cómo responde en los difíciles. Aquí se integraron nuevos compañeros ayudándome en la administración. Vaquero, Brian, Monse y Luna. Volvieron los convoys organizados, volvió la coordinación, volvió el respeto, y algo más importante, volvió la confianza. Hoy Reyes del Asfalto no es un imperio, es una comunidad que aprendió, que cayó, que fue traicionada, que no recibió siempre el reconocimiento que merecía, pero que sigue rodando, porque en Truck Simulator Ultimate, el verdadero logro no es llegar primero, es llegar juntos. Lecciones del asfalto virtual. Después de todo, quedaron aprendizajes claros. En multijugador, la comunicación lo es todo. La confianza debe construirse, pero también protegerse. Las alianzas fortalecen más que la competencia destructiva. Una comunidad organizada siempre tendrá ventaja. Y la unión es el motor más potente. Porque esto no es solo conducción. Es compañerismo, es respeto, es identidad. Si tú formas parte de una comunidad dentro de Truck Simulator Ultimate, ¿sabes exactamente de lo que hablo? Déjame en comentarios. ¿Has vivido algo parecido en tu equipo? ¿Crees que la lealtad es lo más importante en un convoy? Suscríbete si quieres más historias reales del asfalto virtual. Recuerda que la carretera virtual nos espera. Yo soy Flaco Truck Player. Hasta la próxima. Volvimos los tres reyes vagos, salimos de Barrio Bravo, no se sabe ni poquito de lo que hacen ni lo que hago. Sí, chambeo, volvimos y no nos tumbarán. Los reyes son su amenaza. Volvimos, pero si nunca nos fuimos. Querían que esto regresara y les hicimos el favor. Vine a volarme la barda, aunque de envidia les arda. Me gusta pasarme de verga porque siento que a veces el karma tarda. Repito, no mata una mosca, son como una larva. No ven ni nos prenda la alarma, mejor mira el flow que estos cargan. Que estos perros ladran, muerden y respalda. Volvieron con buena mierda, pregúntale así. Después que vean el regreso va a aplicar el harakiri. Pa' nosotros no hay imposibles, sky the limit. Somos los tres reyes vagos, no me venga con sus halagos. Que en su porquería de música vomito, orino y cago. Volvimos para